Bueno, yo lo voy a presentar brevemente a Jaime Ale, porque si no tendríamos que ocupar como media hora del espacio. No. Muy nutrido. Sí. Bueno, Jaime es abogado. No nombre el currículum. ¿no te gusta la palabra? Bueno. Di lo que hago ahora nomás. Ya, no, pero espérate. Jaime es abogado, académico, poeta, narrador, tiene más de 30 publicaciones, ha sido rector de universidad, ha trabajado en muchas instituciones de educación superior, fue agregado cultural en México, en fin, una cantidad de cargos y de actividades impresionantes. Yo le capté 33 libros, pero voy a decir 2 o 3 que a lo mejor no son los más importantes según él, pero él me corregirá. Escribió el primer libro el año 65, cuando aún era un muchacho en el colegio, escribió literatura de gente joven, que viene muy bien este grupo, por si acaso, con Ricardo Salvador, año 65. Después, mucho después, el 92, Tamaré hasta la muerte, a propósito de la muerte, Ediciones Cazador, es una novela del año 92. Después tenemos Los Caminos de Chile, esto es más político, editorial Emisión, año 86. Enseguida, Senderos de Sabiduría, esto más en la onda del tarot, estudios sobre los arcanos mayores de tarot, el año 2000. Cito esas obras, pues hay como 20, 30 más, porque he tenido una nutrida participaciones poetas, ha dado talleres, y lo último, como él quería, es Sincronía, que es una institución, digamos, que se dedica a todos estos temas. No sé si ya tú puedes decir cualquier barbaridad esotérico, a mí me interesa mucho todo este tema, y digamos, y tiene un muy reconocimiento muy importante por todo lo que ha hecho en ese plano, y en fin, y todo lo que ha aportado. Entonces, frente a este tema, es un honor tenerte a ti, te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición, y bueno, y te dejo con la palabra, pues, Jaime, y gracias nuevamente. Muchas gracias. La verdad es que libros tengo un poco más, son 64 libros. Chut. Pero público. Y que he seguido publicando después, los que tú nombras son más antiguos. Ya. Pero he seguido publicando y bueno, es interesante, he publicado cuentos, novelas, poesía, ensayo. En política, tal vez el libro más interesante en política, publiqué uno que se llama En la rueda de la historia. Ya. Muestro un poco las situaciones de Chile, partiendo por los mitos de Chile. En la mitología chilena, bueno, hablo de muchas cosas. En fin, es un libro interesante, son 500 páginas. Y bueno, y ahora lo que está en librería, el más importante, que se está vendiendo mucho, se llama La Era de Acuario, que tiene como subtítulo El Gran Cambio en Marcha, que es un poco la idea de mostrar cómo efectivamente está en marcha todo lo que está sucediendo. Hablemos de la muerte. Y hablemos de la muerte con una explicación previa que a mí me parece indispensable. La mirada es lo que podríamos llamar la tradición esotérica. La mirada es lo que vamos a llamar la tradición holística. Yo uso la palabra holístico porque en los cambios que el mundo está teniendo, lo esotérico se ha ido convirtiendo en exotérico. ¿Qué es lo esotérico? Lo esotérico tiene 2 sentidos la palabra. Uno, que se refiere a la parte interior del ser humano, a lo más oculto del ser humano, pero también era, como lo define el diccionario de la Real Academia, lo esotérico es aquella enseñanza que un maestro entrega a sus discípulos privadamente para ellos. Desde esa perspectiva, lo que ha sucedido es que se ha dimensionado lo esotérico como algo que ya no está en secreto. Y como no está en secreto, hablamos de lo exotérico, donde el pretendidamente, entre comillas, el maestro difunde los conocimientos entre más gente, que no es a cualquiera, pero es entre más gente. Y eso evidentemente que hace que las cosas sean
de otra manera, que sean diferentes. Bueno, en esta situación, el gran punto, ¿no es cierto?, es que yo hoy día digo, ni lo esotérico ni lo exotérico, quiero poner énfasis en otra cosa, que es la expresión de lo holístico. Y lo holístico, que es una expresión que el mundo intelectual ha tomado prestado de la matemática, porque la matemática comenzó a usar a unos 80 años, una cosa así, la expresión modo holístico, que era una manera de ver la realidad y ver cómo todo está conectado. La visión holística es la madre de la teoría de conjuntos, ¿no es cierto? O sea, entender las conexiones del mundo y entender, y de ahí, ¿no es cierto?, nos vamos a pasar después a la nueva física, etcétera, que habla de que todo en el mundo está conectado y cuando algo se mueve todo, ¿no es cierto? Y vienen todas esas cosas que se pusieron de moda en algún momento, el efecto mariposa, qué sé yo, todas esas cosas que fueron pasando y que fueron llenando el mundo de mucha información, mostrando que efectivamente el mundo, ¿no es cierto?, tiene una riqueza mucho mayor que la que normalmente estábamos viendo en los orígenes de la ciencia, o sea, hace unos 300, 400 años, cuando se comenzó todo a segmentar y a separar, ¿no? Porque la ciencia lo que empezó a hacer fue análisis, y análisis significa separar, significa distinguir, y entonces cada uno empezó a moverse en el mundo separado, cuando resulta que la ciencia física y la matemática están mostrando que las cosas están conectadas. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Porque la importancia de la muerte no es más que una cara de la importancia de la vida. Porque lo verdaderamente trascendental y lo verdaderamente trascendente, juego con las palabras, es la vida. Es la vida humana y en la vida espiritual y en la vida en general como una realidad mucho más grande. Si nosotros miramos al ser humano, habíamos preparado con mi pareja una figura de los seres humanos desde que nacen hasta que se hacen viejos, como Humberto. Pero nosotros estamos aquí en un recorrido. Nuestra vida es un proceso completo. El embarazo de nuestra madre, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, que ahora es cada vez más larga, ya dura como hasta los 36, luego viene, ¿no es cierto?, la vida adulta. La adolescencia termina cuando los hijos se van de la casa, algunos no se quieren ir nunca. Entonces, en fin, después viene la adultez, después viene la vejez, ¿no es verdad? Y hoy día hablan de una cuarta edad, porque la vejez se ha ido desplazando, ¿no es cierto? Yo recuerdo las noticias que antes decían un anciano de 55 años. Ahora ya un de 55 años es un muchacho, ¿no es verdad? No solo visto por nosotros, sino porque la gente se siente muy joven y todos nos sentimos muy jóvenes. Entonces, la muerte es una etapa final en la que la presunción que nosotros tenemos, a raíz probablemente de la experiencia de mirar a los otros, es que todos vamos a morir. Pero como yo le dije a don Gabriel Hermosilla, el profesor de filosofía, cuando estaba en el colegio, decir que todos los hombres son mortales y que como Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, no es más que un sofisma. Porque eso no se puede probar mientras exista un solo ser humano vivo. O sea, mientras haya seres humanos vivos, no sabemos si todos son mortales. Cuando todos hayan muerto, tampoco, porque no va a haber quien lo diga. Pero ahí está la cosa, ¿no es cierto? El ser humano, nuestra experiencia es que muere, ahí estamos. Pero muere ¿cómo? Muere como parte del proceso de la vida. Y la vida es más larga que eso. El ser humano, yo digo, visión holística del ser humano. ¿Qué es la visión holística del ser humano? Es la conjunción activa, la concurrencia activa de muchas dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Son básicamente 4.
básicamente, puede ser más, pero básicamente 4, que yo la divido en 2 segmentos: la dimensión física y la no física. La física es obvia en nuestro cuerpo, es obvia, ¿no es verdad? No existe ser humano sin cuerpo. Cuando el cuerpo muere, muere el ser humano. Ya vamos a hablar más de eso. Y la otra es la no física. Y la no física es, bueno, todo lo demás, ya lo vamos a hablar. En la dimensión física, hablamos del cuerpo mismo, y nuestro cuerpo contiene todos estos elementos misteriosos de la vida, porque la vida es un misterio. Yo me hago una pregunta, me la he hecho muchas veces, y leí un libro del señor Lipton, que no es el del té, sino un biólogo, y este señor Lipton dijo, se hacía una pregunta a él, que es la misma que me hacía yo, dice, ¿cómo las células van sabiendo lo que tienen que hacer desde el momento de la concepción? Porque la célula empieza a dividirse en 2, pero todo viene de la misma célula. ¿Y cómo estas células que empiezan a aparecer saben que unas tienen que ir a hacer un hígado, la otra un riñón, la otra un corazón, la otra un cerebro? Porque es un misterio. Es el misterio de la vida. Cómo de una misma célula empiezan a dividirse y sin que intervenga ningún factor externo, las células saben lo que tienen que hacer. Las células que están naciendo, que están apareciendo, que están dividiendo, ¿dónde lo aprendieron? Es un misterio, pero lo saben. Entonces nosotros tenemos las células de cada una de las partes del cuerpo. El cuerpo humano es una realidad maravillosa. Se parece al cuerpo de los animales, pero es distinto. En el análisis del cerebro humano y la locación que tienen las distintas partes del cuerpo en el cerebro, uno puede apreciar efectivamente la diferencia entre los animales, aún los más desarrollados de los animales, y los seres humanos. Esta dimensión física tiene además otros 2 componentes. El otro componente es la realidad concreta, es decir, el espacio físico donde se desenvuelve nuestra vida. Nosotros no estamos instalados en un espacio de la vida, allí. Nos desenvolvemos ahí. Y eso es físico. Es el muro, la puerta, etcétera, todo lo que pasa, todo lo físico. Y por lo tanto ahí surge de inmediato el otro elemento, el tercero, que son las otras personas. Porque de partida ninguno de nosotros existe si no hay otra persona. Jaime, perdona, ahí abrí perdona Jaime, ahí abrí tu Power, ¿se ve? Se ve, pero ahí tenemos las dimensiones, son los otros, las otras personas que intervienen en la vida, de partida, para que cada uno de nosotros, los que estoy mirando aquí, los que estamos en esta sala virtual, y todos los que estamos en esto, existamos, se requería de otras 2 personas. De otras 2 personas, y a veces de 3, porque se requiere además un médico que haga la inseminación artificial ahora. Pero somos más de una persona. Una persona sola no puede producir nada, y nadie nace como los hongos por generación espontánea. Por lo tanto, claramente nosotros decimos, el ser humano tiene una dimensión física que tiene que ver con el cuerpo, con la realidad del espacio donde está y con los otros. Porque además el ser humano no se puede desarrollar en cualquier espacio. O sea, si nosotros mandamos a una señora a parir a Neptuno, bueno, probablemente el ser humano no va a tener mucha sobrevida ahí, si no están dadas otras condiciones. Y lo no físico, pasemos a la siguiente, José Miguel. Ahora espérate, que algo pasó. Bueno, dame un segundo. No importa. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? No, la otra.
Bájalo a la 8. Espérate un poco. Voy a empezar de nuevo. No te preocupes. Lo no físico, ¿qué es lo que es? Son las dimensiones espiritual, emocional y mental. Y esas tres dimensiones, lo espiritual, lo emocional y lo mental, son lo que constituye el alma. Con una salvedad, que lo mental y lo emocional tienen un asiento específico en lo físico. Es decir, las emociones actúan directamente sobre el cuerpo. Directamente. No relativamente, directamente. No solo por hacernos reír o llorar, sino por todas las cosas que nos pasan a nosotros cuando activamos esta emoción. Si no puedes ponerla, José Miguel, no te preocupes más. Ahí está puesta. Está puesta, ¿no la ven? No, la siguiente. Esa. Entonces, déjalo ahí. Entonces, lo mental, lo emocional y lo espiritual. Lo mental, si nosotros sacamos el cerebro, lo mental no existe. No existe. Es decir, no funciona el cuerpo humano sin eso y no funciona la mente humana sin el cerebro. Es decir, el asiento físico de la dimensión no física es fundamental. Vuelvo a decir, entonces queda lo espiritual, que puede tener o no asiento físico, no se ha determinado en qué parte del cuerpo está el espíritu, si en la punta de la nariz, en la punta de los dedos, o en todas partes, o en ninguna, no sabemos. En un teórico holístico, la parte espiritual no está en el cuerpo, está fuera del cuerpo. Y rodea el cuerpo. Y le llaman algunos cuerpos etéricos, otros cuerpos, le ponen distintos nombres. ¿Ya? A mí toda esa nomenclatura no me interesa. Lo que me interesa es que la realidad espiritual existe y que nosotros la hemos constatado, y estoy seguro que muchos de ustedes lo han constatado, que existe la espiritualidad. No necesita sentarse en el cuerpo, pero entonces el cuerpo es fundamental. El ser humano es físico y no físico al mismo tiempo. Quiero decir, cuando yo toco la mano de un ser humano, estoy tocando su cuerpo y su alma. Estoy tocando al ser humano integral. Si se separan el cuerpo y el alma, se produce la muerte. Bueno, ¿qué es el alma entonces? Pasemos a la siguiente. ¿Qué es el alma? Esta es la gracia que tenía esta lámina, es que todo esto iba apareciendo a poco, pero ahora la tengo que explicar nomás. Pero es bien bonito esto. Imaginémonos nosotros que esta hoja está en blanco. Esta hoja en blanco es la divinidad. El alma proviene de la divinidad, porque la divinidad es todo cuanto existe, es la totalidad, más allá del tiempo y del espacio. Todo eso es el alma. Perdón, es Dios, es la divinidad. La divinidad es todo, la totalidad. Por eso Dios o la divinidad es inmóvil. Es inmóvil, porque no hay nada más allá fuera de él. No puede cambiar ni crecer, porque no hay nada más fuera de él. O de ella, de la divinidad. De ahí viene, porque esta divinidad se manifiesta y tiene manifestaciones específicas. Y la Biblia empieza con una frase: el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Eso está hablando, de que la divinidad se manifiesta a través de espíritus, distintos espíritus. Y cada espíritu se manifiesta a la vez, cada espíritu de la divinidad, en formas específicas, que son las almas. Entonces nosotros tenemos estos niveles. Todo en la divinidad. Los espíritus son manifestaciones macro. Y las almas son manifestaciones concretas. Son almas en particular.
Entonces yo digo, el alma viene y proviene de la divinidad, y el alma se acerca entonces a entrar a un ser humano, y a un cuerpo humano. Y el ser humano surge de esta fusión entre el alma y el cuerpo. Y ahí aparece el ser humano. Eso es el ser humano. Eso es. Entonces cuando yo digo, bueno, ¿qué es esto de la divinidad? Puede pasar a la siguiente, José Miguel. ¿Qué es esto de la divinidad? Yo digo, la divinidad, voy a hablar desde mi visión. No estoy hablando desde ninguna doctrina específica. La mía nomás. Yo digo, yo entiendo a Dios de dos maneras. A una le llamo divinitas. ¿Qué es lo que es la divinitas? Es un estado, es la totalidad, es esa hoja en blanco total que incorpora todo lo creado, todo lo que existe, que es completamente eterna e inmutable. Eso es fundamental. No va, no crece ni se desplaza. Esa totalidad tiene una gracia, que desde sí misma, desde la nada absoluta y desde el todo absoluto, es capaz de generar formas y crear. Y entonces todo el movimiento se produce dentro de la divinidad, no afuera de ella. Por lo tanto, todo cuanto existe pertenece a la divinidad. Entonces yo me acuerdo cuando el padre Ignacio, el chiquitito, nos decía, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y cuando uno botaba un pedazo de pan, le decía, recójalo porque es la cara de Dios. ¿No es cierto? Y no había que pisar las líneas de los pastelones porque pisaba a Dios. ¿Se acuerdan de todo eso? Todas esas cosas pasaban. Porque es la creencia y la convicción de que todo está impregnado de divinidad. Por lo tanto, el ser humano está impregnado de divinidad porque tiene un alma. El alma es la semilla de divinidad. Ya vamos a hablar más de eso. La otra mirada es la mirada de Deus. ¿Qué es Deus? Deus es una personificación en que los seres humanos tendemos a personificar a la divinidad. Y entonces en el libro Historia Sagrada de la FTD, que nos pasaban desde el libro verde, cuando éramos chicos, algunos de nosotros, Humberto de partida, y los jóvenes también, nos pasaban ese libro. Nosotros tomábamos el libro y en la primera página aparecía un señor gordote con barba, vestido de blanco, que era como la imitación del cuadro de Miguel Ángel cuando le estira la mano al ser humano. ¿Se acuerdan de ese cuadro precioso que está en la Capilla Sixtina? Bueno, ese cuadro, ese dibujo, esa idea que está ahí, ese Dios con el ser humano, bueno, me saltó la duda si era de Miguel Ángel o de Da Vinci, no, de Miguel Ángel. Ya, no importa, ustedes me corrigen después. Pero es de Miguel Ángel, de Miguel Ángel. Ya. Entonces, ese cuadro, ¿no es cierto? Ese cuadro nos refleja a este señor gordito con barba, vestido de blanco. El hombre está desnudo, pero Dios está vestido. Bueno, esa es la percepción que tenemos los humanos. Entonces nosotros le hablamos a Dios, le rezamos a Dios, nos relacionamos con un Dios que imaginamos. Porque Dios es totalidad. No es un ser único. No es un sujeto, no es Zeus. Es una totalidad. Es el todo. Y si es el todo, y está en todas partes, no está en un lugar. Por eso yo digo, por ejemplo, que el Dios de la religión judía en realidad no es un Dios, es un emisario nomás. Porque él camina, se escucha sus pasos, se come un asado con Abraham, tiene sed, se enoja, viaja, tiene un motor en el cerro donde trabaja, etcétera, etcétera. O sea, es un mensajero, Yahvé, igual que Zeus, que Marduk, o que cualquier otro, que son mensajeros de la divinidad, manifestaciones de la divinidad. Pero Dios es una totalidad,
Y yo lo miro así. Entonces, cuando yo me relaciono como ese Deus, esa persona con la que me voy a relacionar, en realidad me estoy relacionando con las manifestaciones de la divinidad. Esas manifestaciones, bueno, ya las vamos a ver, son de distintos tipos. Divinitas en la mirada total, transformadora de todo su interior, eterna e inaccesible. Deus en la mirada de ser humano. Ahora pasemos a la siguiente. A la divinidad le interesa el ser humano. La divinidad se ocupa del ser humano, se ocupa de lo que ha creado y se ocupa básicamente para dos cosas. Primero, para lo que nosotros vamos a llamar el desarrollo de la conciencia. ¿Por qué? ¿Qué es la conciencia? En el fondo, la conciencia es la conexión de lo físico con lo no físico a partir de la convicción que existe de un desarrollo de divinidad desde adentro del ser humano. El ser humano tiene una semilla de divinidad. Yo siempre digo, es como cuando plantamos un árbol, tomamos una semilla. Yo puse cuescos de damasco, semillas de damasco en el suelo. Y al cabo de 4 años tenía un damasco que daba damascos. Todo el damasco, con todos los damascos que va a dar durante toda la vida, están contenidos en la semilla. Nosotros tenemos así una semilla de divinidad que la tenemos adentro. Y por lo tanto, nuestra tarea es desarrollar esa semilla, todos los seres humanos, desarrollar esa semilla hasta que algún día lleguemos al desarrollo pleno de la conciencia y seamos conscientes de nuestra propia divinidad. Y en ese momento seremos, como diría la religión católica, seremos parte entera y eterna de esa vida contemplativa de la divinidad. O llegaremos al 7º cielo, como enseñan los musulmanes, o cualquier otro gran nivel, que es la vida eterna, la eterna contemplación de lo divino. Eso es lo primero. Le interesa la divinidad porque ama lo que crea, que existe esa conciencia de divinidad en nosotros. Y para eso el ser humano se construye armónicamente. Entonces, la idea de que el ser humano desarrolle eso es que va desarrollando su propia armonía interior. Eso es lo primero. Y eso yo diría, me atrevería a decir, es lo más relevante y es lo más importante. La relevancia que tiene el que Dios ama lo creado para el desarrollo nuestro. La pregunta es, ¿y por qué Dios hace estas cosas? Bueno, yo ya en la adolescencia me di cuenta de que no era útil, ni necesario, ni prudente tratar de entender a Dios. Porque Dios es más grande que nosotros. Entonces, como decía Agustín de Hipona, por grande que sea el cauce de un río, jamás contendrá el océano. Por lo tanto, por muy inteligente que sea cada uno de nosotros y por muy rezador que sea uno de nosotros y por muy bueno que sea, nunca va a tener la capacidad de comprender a la divinidad. A la divinidad la vamos a comprender cuando seamos parte consciente, pertenecer a la divinidad conscientemente. Veamos la siguiente. Lo segundo que le interesa a esta divinidad es, porque se ocupa de lo creado, y porque ama a los seres humanos, es que el ser humano sea capaz de desarrollar una experiencia vital a través de un proceso civilizatorio, donde la sociedad sea cada vez mejor. Y esta sociedad, el modelo divino de sociedad, no es el modelo de este señor gordo vestido de blanco que se impone desde arriba, sino que es el modelo del amor, de esta divinidad total que ama lo creado y por lo tanto lo que nos propone es que organicemos una sociedad de amor. Entonces, perdón lo que voy a decir, porque a alguno no le va a gustar. Yo he descubierto que es un error perder el tiempo en amar a Dios. Lo que tenemos que hacer es imitarlo y amar entonces a los otros seres humanos. Entonces, cuando yo amo a los otros seres humanos, le estoy rindiendo homenaje a Dios, porque estoy siguiendo su
proceder. Cuando yo no los amo, sino que los mato, los persigo, en fin, etcétera, cosa mira el mundo hoy día, entonces yo no estoy haciendo ese camino. Entonces ahí es donde está la cosa. Construir una sociedad basada en que Dios, la divinidad, ama a la humanidad. Y nosotros somos capaces de construir una manera de vivir sustentada en ese amor. Estas son las dos grandes manifestaciones. Ahora, pasemos a la siguiente. ¿Cómo se manifiesta la divinidad? La divinidad se manifiesta de múltiples maneras. Bueno, de partida yo podría decir se manifiesta como quiere, ¿no es cierto? Pero yo digo cómo se le manifiesta al ser humano. Usted le podría decir las flores del campo, el tamaño de los árboles, la belleza de no sé qué. Todo podría ser manifestaciones de la divinidad y de la belleza. O sea, nosotros podemos ir a ver puestas de sol indefinidamente en la vida. Todas las veces que nos digan vamos a ver la puesta de sol, la vamos a ir a ver. Y vamos a encontrar cosas maravillosas. Y yo les digo, no es que tú puedas decir, no, vamos a ver la puesta de sol, no, yo ya la vi, ¿cuándo? Hace 15 años. No, siempre tenemos algo nuevo. Esa belleza también es manifestación de la divinidad. La naturaleza es manifestación de la divinidad. Pero ¿qué manifestación hay concreta o directa para el ser humano? Tres. Se orientan hacia el perfeccionamiento de la sociedad y se orientan hacia el perfeccionamiento de cada uno en el desarrollo de su potencia divina interior. La sabiduría, a través de libros de sabiduría u otras manifestaciones de la sabiduría que nos llegan a nosotros. La sabiduría se manifiesta, la divinidad se manifiesta a través de la sabiduría. La sabiduría pasa por conductos sorprendentes, incluidos los libros de sabiduría, e incluidas muchas otras manifestaciones. Perdón, amor, ¿puedes traer un vaso irrompible? Un vaso cualquiera porque ya no toman Coca-Cola, gracias. Toma, llévate esto, por favor. Yo creo que también Dios se manifiesta a través de la Coca-Cola, que es extraordinaria. Bueno, pero eso es una locura mía. Segundo, se manifiesta a través de las personas. Por supuesto, los avatares. Avatar es definido, ¿no es cierto?, en los diccionarios de religiones y en los diccionarios de la academia como una encarnación de la divinidad. O sea, cuando la divinidad se encarna, como en el caso de Krishna, por ejemplo, que es una encarnación de Vishnu, o cuando la divinidad se encarna, como en el caso de Jesús, que es Dios encarnado, y otros. Y también se aplica a otros que no se creen encarnaciones de Dios, pero que parecieran serlo por su conducta. Me refiero a Buda, me refiero a Rama, me refiero a Mahoma, como le dicen también en castellano, que son efectivamente procesos de encarnación de una persona especial. También a través de los profetas. Los profetas son personas elegidas, extraídas del medio para entregar una palabra de sabiduría, mensaje de sabiduría y conductas de sabiduría. No significa que los profetas sean perfectos, no lo son. De partida, el gran profeta, el más grande de todos, que el profeta Elías, ¿cierto?, debió reencarnar para padecer la muerte que él le provocó a 400 profetas de Baal. Personas, seres humanos, y cuando hablamos de seres humanos hablamos de avatares, profetas y también de personas sencillas, porque muchas veces en la conversación con alguien común y corriente, como cualquiera de los que están en esta sala, puede aparecer una palabra profética. La palabra profética es una palabra de anuncio, de denuncia y de promesa. Anuncio, denuncia y promesa son tres elementos propios que tiene el profeta. Y cualquiera puede hacerlo. Y nosotros decimos la poesía. Este jueves vamos a tener, desde el jueves, un festival de poesía en Colchagua. Se llama Vino y Poesía, donde
vienen 60 poetas de toda América Latina, van los poetas chilenos, nos vamos a juntar con público y vamos a hacer poesía en las mañanas y recorremos Viña en las tardes. Yo espero que se termine temprano para que la gente pueda recuperar para el día siguiente. Pero en fin, esto lo vamos a tener del jueves en adelante. La poesía es algo maravilloso. Por eso yo creo que este es un país tocado por la divinidad, por la cantidad de poetas que tiene. Tiene 4 veces más poetas que lectores de poesía. Y es un país en que la poesía tiene mensajes. Y muchos textos tienen mensajes y muchas palabras sabias, ¿no? que nos dicen. Nosotros se lo atribuimos siempre a los campesinos, pero no solo los campesinos, también la gente sencilla urbana también tiene palabras de sabiduría. Dios recurre a seres humanos para esto. El padre Beltrán Villegas, que fue mi profesor de Sagrada Escritura, me decía: Dios incluso recurre a los peores. Y decía: la mejor prueba es que yo le estoy enseñando a ustedes, ¿no? Él era muy, muy humilde en ese sentido. Pero eso era: yo le estoy enseñando a ustedes. Vean. Y tercero, las revelaciones, en que son mensajes directos, que nosotros a veces le llamamos intuición, pero son revelaciones que la divinidad nos entrega en forma directa o a través de alguno de sus emisarios no humanos, como por ejemplo los ángeles. Y por eso es muy útil aprender a relacionarse con los ángeles, porque cuando nos relacionamos con los ángeles, ellos nos entregan información, nos entregan mensajes, nos entregan advertencias, nos entregan ayuda, nos apoyan, porque para eso existen. Esa es verdaderamente la forma en que se manifiesta esta divinidad: sabiduría, personas y revelaciones. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, el ser humano se mueve en esto, se mueve en el mundo, vive. Nosotros vivimos. Hoy día hay alrededor de 8.000 millones vivos, circulando. Y por desgracia, una gran mayoría en auto. ¿Cuál es la finalidad de la existencia del ser humano y cuál es el sentido de la vida humana? No sé cuál es la finalidad que tuvo el Creador, no tengo idea. Porque claramente si nosotros decimos, como una organización católica dice, para mayor gloria de Dios, no estoy tan seguro. Podría haber hecho otras cosas para su mayor gloria. Pero en fin, nos creó y ahí estamos. Ahí se cuenta, ¿no es cierto?, ese día que estaba yo escribiendo a máquina y se acerca el diablo y le dice: ¿estás haciendo tu currículum? Porque si es así, no pongas la creación del ser humano, ¿no? Sácalo del currículum. Bueno, entonces lo que digo yo es que el ser humano tiene un sentido, tiene una finalidad de su existencia. El ser humano nace para cumplir tareas que tienen que ver, evidentemente, ya lo vamos a explicar un poco más, con su alma. Y esas tareas que tiene que cumplir deben ser en el curso de la vida humana, es decir, desde el día en que nació hasta el día en que se murió. Porque la existencia humana tiene un límite, y ese límite es el límite físico. Porque el cuerpo humano dura un tiempo, no dura mucho, por lo menos la experiencia que tenemos hasta ahora. Y como dura un tiempo, en ese tiempo que dura el cuerpo humano, hay que cumplir tareas y hay que realizarlas allí, exactamente allí. Hacemos la siguiente. Hablemos de la muerte. Entonces, ¿qué es la muerte? Es el fin de lo humano. Cuando a mí me dicen: no, mira, no, la muerte no existe. Yo recuerdo una vez tuve un debate con una señora que yo admiro mucho, se llama Patricia May, y ella se negó a pronunciar la palabra muerte durante todo el debate. Ella hablaba de
desencarnar. Yo decía, no, es la muerte. Porque lo que le pasa al ser humano es que el ser humano se muere y se acaba. El ser humano no cambia de estado. No es verdad eso. El ser humano se acaba, se termina con la muerte. Lo que sigue vivo es el alma. Y el alma tiene otro estado, porque ya no tiene cuerpo para expresarse. Entonces tendrán que vivir en otra dimensión. Eso es lo que sucede. Pero el cuerpo, el ser humano, vive hasta que se muere. Y entonces lo que viene ahí es que el cuerpo va a la destrucción. Una época que se enterraban solamente, otra época que se queman, hay otras partes donde se queman, en otra época se quemaban por razones sanitarias, ¿no es cierto? Y ahora se ha vuelto a quemar por razones comerciales y rinde bastante bien. Y entonces podemos convertirlo en ceniza o podemos convertirlo en abono para la tierra, si lo enterramos en tierra, y si lo enterramos en cementerios con cemento, abono para otras formas de vida como son los gusanos. Ahí va el cuerpo se acaba. Cuando alguien me dice mi papá está en el cementerio, tu papá no está ahí. Los restos de tu papá están ahí. Lo que quedó de él, que ya no está. Lo que existe es su alma, pero ya no es el alma de Juan ni de Pedro. Es un alma que tiene identidad. La dimensión física se destruye. El alma va a otra dimensión. Consecuencias de la destrucción del cuerpo. El enorme vacío que queda en el entorno. Porque cuando alguien muere nos queda un vacío. Cuando se murió mi madre, yo era todavía un muchacho joven de 60 y tanto, cuando se murió mi madre, yo me di cuenta que me había quedado huérfano. Mis hermanos me pidieron que hablara ese día en la iglesia y yo dije, saludo a mis hermanos primero, que están huérfanos como yo. Porque a veces no había muerto el padre, luego se nos murió la madre. Que es un vacío. Que es un vacío que es inevitable. Cuando se enviuda, cuando se muere, cualquier persona que se muere un compañero de colegio, anteayer se murió un compañero de curso del colegio. Y bueno, que es un vacío, ya no está. Hay que sacar el mail de la convocatoria. Para el próximo almuerzo. Tenemos que sacar, porque no se puede. Ya no hay que más. Desaparece esa persona, no está, queda un vacío. Y eso a veces resulta ser demasiado grave. Por eso al final, una de las preguntas que me hacía José Miguel cuando empezamos a conversar de que yo hiciera esta pequeña clase, esta breve clase, que ya no es tan breve, estoy alargando mucho parece, era justamente cómo es nuestra relación con los muertos, con nuestros muertos. La consecuencia para el alma es que se va a otra dimensión. Pero como lo vamos a ver, eso no pasa de inmediato. No pasa de inmediato, ya vamos a conversar eso. Y aquí empieza lo que yo llamo la rueda de la vida. Vamos a la siguiente. Porque la rueda de la vida nos muestra un camino. Nos dice, el alma es generada por el Espíritu de Dios. Cuando esa alma es generada, pasa a tener identidad. Identidad. Esa alma existe y a partir de ese momento nunca dejará de existir y va a durar hasta que llegue a la plenitud de la conciencia de divinidad. ¿Estamos? Entonces, esa alma se encarna en un cuerpo y cuando se encarna aparece el ser humano y va a encarnar tantas veces como sea necesario hasta lograr la plenitud de la conciencia. Porque lo que le importa al alma es lograr la plenitud de su conciencia de alma. Y el ser humano no es más que un vehículo transitorio para ello, porque es la oportunidad que tiene de compartir con otras almas en experiencias maravillosas como es la experiencia humana, con cuerpo, con emoción y con mente.
la mayoría por lo menos, va a terminar de girar la rueda de la vida cuando alcancemos la plenitud de la conciencia. Entonces, cuando muere el ser humano, muere y la vida continúa. Entonces, el ser humano comienza a existir cuando se encarna. Vamos a la siguiente, por favor. Porque aquí yo puse una frase que dice así: la encarnación es un acto consciente y voluntario del alma en un cuerpo humano. Un acto consciente y voluntario en que entra en un cuerpo humano. El alma sabe lo que está haciendo. No es al azar, no es un desorden, no es casualidad. Hay conciencia. Esa conciencia y voluntariamente el alma acepta ese hecho. Sigamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí es donde empieza la cosa. Ese acto consciente y ese acto voluntario, lo que ha armado junto con los maestros espirituales, es decir, voy a decirlo más claro, con los emisarios de la divinidad para la dimensión en que esa alma vive, que son parte de ese espíritu de Dios, el espíritu que a lo mejor le toca al universo que conocemos, o a los planetas que conocemos, o al mundo, no sabemos. Nosotros no sabemos porque le pertenece a Dios. Y yo les recomiendo que no pierdan el tiempo tratar de saberlo, porque son puras conjeturas. Pero en esa dimensión, sus emisarios, que algunos le llamamos maestros espirituales, otros le llaman solamente ángeles, otros le llaman de otras maneras. Bueno, estos seres, otros le llaman dioses o santos. Esa alma hace un plan de vida. Un plan de vida. Y en ese plan de vida es lo que se va a proponer hacer. Va a proponer hacer en su experiencia humana. Y entonces va a decidir nacer. Y cuando decide nacer, lo primero que hace es definir de dónde va a nacer. Por lo tanto, lo primero que elige es a su madre. Entonces yo les digo, sobre todo a las mujeres presentes que han tenido hijos desde su vientre, yo les digo: siéntase tranquila, no dejen que los culpen tanto, porque ellos la eligieron a ustedes, no ustedes a ellos. Por lo tanto, ellos sabían la chicha con la que se iban a curar. Y sabían quién iba a ser y cómo iba a ser esa mamá. Por lo tanto, ahí está lo primero. Y de ahí para adelante empieza la vida humana. Entonces ese es el punto. El alma elige un plan de vida y elige, por lo tanto, recursos. Recursos. Porque no existe tarea sin recursos. Si yo nazco para una tarea determinada, tengo los recursos, y los recursos son desde mis condiciones personales hasta el ambiente que elegí, la gente con la que me voy a relacionar, etcétera, porque el tercer elemento son los grupos humanos donde me inserto. Y esos grupos humanos están ahí. Nosotros no encarnamos solitariamente, encarnamos en grupo, que nos vamos encontrando a lo largo de la vida, o que trabajamos para las mismas finalidades, aunque no nos encontremos nunca. Entonces de pronto nos damos cuenta que alguien en otro lado del mundo está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Porque eso no puede suceder, son parte de nuestro grupo. Pero también un grupo de apoyo, de ayuda. Son la familia kármica. Kármica significa tarea. La familia que viene a construir tarea. Y para eso traemos recursos y venimos en grupo. Las grandes cosas nos hacen solos. Y la más grande de todas es engendrar. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros encarnamos. Tenemos plena conciencia de que encarnamos. Esa criatura que acaba de nacer tiene conciencia de su alma.
pero tiene que aprender a ser un humano. Los 9 meses en el vientre materno no le bastaron. Escuchó la voz de la mamá, escuchó muchas cosas, pero no le bastaron. Y ahora va a tener que pasar 9 años aprendiendo a ser un humano. Tiene que aprender todo, tiene que aprender a hablar, a caminar, a comer, etc. A relacionarse, a reconocer a las personas, a ejercitar su mente. Entonces, es tanto lo que tiene que aprender que empieza a olvidar lo que tiene que hacer. Y a la mayoría de las personas les sucede que cuando llegan a los 9, 10 años, ya no saben cuál es su tarea, se les olvidó, porque fueron dejando de lado muchas cosas. Entonces la memoria y el olvido, el recuerdo y el olvido son parte del juego humano. Entonces después de eso hay que recuperar la memoria. ¿Cómo recuperamos la memoria? A través de las señales. ¿Y qué señales hemos dejado? Muchos de ustedes fueron Boy Scout, o Girl Guide, como le llaman en inglés, las niñas, ¿no es cierto? El movimiento Scout, que ya no existe, por supuesto. Pero ese movimiento nos hacía exploradores, éramos exploradores. Entonces, cuando salíamos a un campamento, había que marcar los árboles para poder encontrar el camino de vuelta, porque si no nos perdíamos, ¿no es cierto? Entonces, ese marca de árboles es lo mismo que hace el alma, deja árboles marcados. ¿Cuáles son estas marcas? La primera es la madre. O sea, si yo conozco a mi madre y sé que eres mi madre, voy a encontrar señales claras de cuál es mi tarea. En segundo lugar, mi nombre. Mi nombre contiene una clave numérica que tiene un significado y a la vez contiene significados directos. O sea, perdón, no es secundario llamarse Consuelo, Soledad, o nombres de ese tipo, no es secundario, porque impone carácter. Mónica significa la mujer sola. Busque el personaje y lo van a encontrar. Entonces, hay algo ahí en nuestro nombre. El nombre lo hemos elegido nosotros. Se lo soplamos al papá y a la mamá. O al que nos va a ir a inscribir. Se lo soplamos. Hay papás tosudos, entonces nos ponen 2 nombres. Entonces José Miguel quería llamarse Miguel nomás, como el arcángel, pero el papá dijo, no, se llama José, ¿no? Y le pone José además, ¿cierto? Y le pone José Miguel. Estoy inventando, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Quiero decir, son señales que vamos dejando. Y el mundo y las personas con las que nos relacionamos son señales. Nuestra fecha de nacimiento es una señal. Cuando la gente dice, ay, tú naciste tal fecha, entonces eres Géminis. Bueno, tengo mi sol en Géminis, sí, bien, pero no soy Géminis. Tengo mi sol en Géminis, que es una partecita. ¿Pero qué significa eso? ¿Que voy a ser así o asá? Es que el signo zodiacal no me condiciona. El signo zodiacal es una señal que me dice que porque yo tenía que tener determinada característica, elegí esa fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento no la elige el médico. Y si yo necesito apurar mi nacimiento, buscaré un médico para apurarlo. Pero lo elige el alma. Ahora bien, estas son las señales. Y tenemos que encontrarlas. Vamos a la siguiente lámina, José Miguel. Este plan de vida debe ser cumplido y ejecutado. Y para eso, lo primero que tengo que tener yo es conciencia de cuál es mi tarea, cuál es mi plan. Y a veces pasamos años perdidos. Y muchas veces creemos que nuestra profesión es nuestro plan de vida. Entonces, cuando llegamos a los 65 años y jubilamos, ya no tenemos nada que hacer y empieza la desesperación. ¿No es verdad? Conciencia de mi tarea. Es que no sé cuál es mi tarea. Pesquízala. Hay mecanismos. Busca tus señales. Revisa tus señales.
desde la madre hasta el oráculo. Oráculo significa palabra de Dios. Revisa tus señales, revísalas. Porque al revisar tu vida, vas a ser capaz de decir, para allá yo tenía que ir, fui para el otro lado. Porque muchas veces nos pasa eso, que caminamos para el lado contrario del que tenemos que ir. Entonces, es el primero. Lo segundo es la libertad. Nosotros somos seres libres. Eso es lo que nos diferencia, o una de las diferencias fundamentales con los animales. Que tenemos libertad. ¿Libertad para qué? Para no hacer lo que tenemos que hacer. Esa es la libertad. Porque el animal tiene una tarea y la cumple. Tiene que vivir eso. Y lo vive. Y ahí quedó. El ser humano no. El ser humano puede decir, ¿sabe? Yo tengo esa tarea, no la voy a cumplir. La libertad es lo que le permite rebelarse, negarse o cumplir y trascender. Y afirmarse a sí mismo. Esa es la libertad. Es la capacidad de escoger y comprometerse. Las dos facetas de la libertad. Y cada vez que me comprometo doy un paso, que significa renunciar a mi libertad en ese nivel, pero pasar a un nivel superior donde se generan nuevas libertades y nuevas opciones. Y esa es la libertad. La libertad personal. Asumir las decisiones y asumir los errores que cometemos. Lo que cumplimos y lo que no cumplimos. Todo eso está ahí. Ahora, muchas veces sucede que el plan de vida funciona mejor cuando los terceros intervienen a nuestro favor. Pero cuando los terceros intervienen en contra, a veces el plan de vida se trunca y queda incompleto. Y entonces no nos va a quedar otra que analizar esto con los maestros y tratar de generar condiciones para la próxima encarnación de no tener ese tipo de obstáculos ajenos. Pero siempre pueden estar. A mí me gusta poner un ejemplo dramático. Me gusta el drama. Cuando caen las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, no es que esa gente estuviera predestinada a morir ese día, no. A esa gente lo sorprendió a mitad de camino. A mitad de camino. Y por lo tanto, o algunos al comenzar, u otros ya terminando. Por lo tanto, sus tareas, cuando no se pudieron cumplir, rápidamente tuvo que aumentar la población en Japón o en otros lugares del mundo para que volvieran a nacer todas esas personas, esas almas, perdón, y que pudieran cumplir con sus tareas. Vamos a la muerte. Vamos a la siguiente lámina. Yo les decía que la muerte nos genera un vacío. Nos genera un vacío tremendo. Tremendo, tremendo. Cuando la persona muere y desaparece y el alma se va, a esa persona no le pasa nada. Más que ya se acabó su experiencia vital humana, está en otra cosa. Pero a nosotros que quedamos nos pasan muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que saber que ese hecho es así. Por lo tanto, se ha producido un final que no debemos prolongar. Por lo tanto, vivamos el dolor de la muerte del otro, pero vivamos también la experiencia del desapego. Soltar. No le digamos a ese moribundo, a ese papá, a ese hermano, a ese amigo que está moribundo, por favor no te vayas, no me abandones. Yo lo he escuchado a personas decirle a su cónyuge, no te mueras, si te mueres no sé qué voy a hacer en la vida. Y entonces esa alma se va cargada de esa negatividad, de esa desesperación del otro, y siente que le está haciendo algo malo al otro. Y entonces esa alma, bueno, ya vamos a ver lo que le pasa. Desapeguémonos. Va a morir, murió. Nos da pena, lo vamos a enterrar, lo vamos a quemar, hacemos lo que haya que hacer.
lo hacemos y después celebramos la alegría de seguir vivos nosotros. Nos durará el duelo 3 días, 10 días, 50 días. Más de 50 días la cosa es complicada. No debiera durar más de 50 días. A los 50 días, Pentecostés tiene que irse. 50 días después ya tiene que estar todo resuelto. Porque es mucho. Nosotros tenemos que saber que esa pérdida para nosotros significa que el mundo se genera de nuevo. Y ese espacio que quedó se llenó. Se llenó. La rueda sigue. El alma muere. La persona muere. El alma se va. Lo primero que va a hacer es un balance con los maestros. Un balance. Como lo decían los egipcios. Es un balance. Vamos a revisar la vida. ¿Hiciste lo que tenías que hacer o no lo hiciste? No lo hice. ¿Por qué no? Porque no pude, porque no quise, porque no me gustó, porque fui incapaz. Lo hicimos. ¿Hiciste todo otro que tenía que hacer? Sí, lo hice. Fantástico. Entonces vamos a ver, vamos a preparar después de un tiempo de balance y de recomposición, vamos a hacer un plan nuevo. Y ese plan nuevo va a incorporar lo que yo necesito. Si he cumplido todas mis tareas, mi nuevo plan va a ser nuevo completamente. Si he dejado tareas por cumplir, va a tener que incorporar algunas de las tareas que estaban por cumplir. Y entonces resuelvo, como alma, encarnar de nuevo. Y aparece un nuevo ser humano. No es el mismo ser humano. No es que el papá de Juan encarnó y ahora es la Isidora, que es la niñita que acaba de nacer. No. El papá de Juan murió y su alma encarnó en la Isidora. O como Isidora. Pero no es el papá ya está muerto. El papá se fue. Es el alma que tiene identidad propia. Es el juego de la muerte desde la perspectiva holística. El camino del alma es irse a otra dimensión. Sigamos avanzando. Y la otra, por favor. Pero a veces la partida es difícil. ¿Por qué es difícil? Por muchas cosas. Hay promesa. Yo digo, mire, viene mi hijo y me dice, pero papá, ¿cómo estás de salud? ¿Qué vamos a hacer sin ti? No te preocupes, hijo, nunca te voy a abandonar. O el otro que grita, por favor, no te vayas. Y empieza entonces a pasar cosas. Y el alma, la tradición esotérica, nada de esto se puede probar en un laboratorio, por lo menos hasta ahora. Tal vez en el futuro lo vamos a poder probar. Yo espero que en los próximos 60, 70 años que viva yo, vamos a avanzar más en esto, pero mientras tanto lo dejamos ahí. Entonces, yo digo, lo que el alma debiera irse en un plazo que después de 3 días hasta 50 días. ¿Por qué 3 días? Porque a las almas les gusta despedirse. Fíjense que se han visto muchos casos y muchos ejemplos de gente que recibe visitas de sus parientes, de la energía de sus parientes muertos cuando recién ha muerto. Incluso personas que no sabían que alguien había muerto y sueñan con esa persona. Me contaba mi pareja hace un tiempo atrás que una persona cercana a la familia le fue a avisar en sueños a su hermano que había muerto, para que supieran que había muerto. Y estas cosas pasan a veces, estas cosas suceden. Nosotros lo podemos ver, hay mucha gente que nos lo cuenta, que no se atreve a contarlo, pero esto pasa. Son 3 días de despedida. Y si tiene todo clarito, se va tranquilamente. Una de mis primeras experiencias con la muerte ahí al lado fue cuando murió uno de mis abuelos. Y a mí me tocó dormir, tuvimos que velarlo en una habitación porque como él era musulmán,
el cura párroco del pueblo no lo quiso recibir. Entonces, en la iglesia, tuvimos que velarlo en la casa. En la casa desocupamos una habitación, se puso el féretro ahí y se lo enterraron. Y armamos la cama y a mí me tocó dormir ahí, en la misma posición que estaba el ataúd, más blandos. Y entonces, una noche, al tercer día de la muerte, empecé a sentir el ruido, como había un golpe abajo. Y mi madre, que estaba en la otra pieza, empezó a sentir lo mismo, pero que sentía que pasaba ahí. Y era un golpe que fue subiendo, finalmente desapareció. Entonces, claro, fue su última despedida. Y nunca más se le apareció a nadie. Nosotros lo recordamos, sus nietos hasta el día de hoy. Nos reunimos en nombre de él, pero no lo atamos. Él se fue. Y se fue. Pero a veces hay apegos. Hay personas que se mueren y tienen apegos porque prometieron, porque juraron, porque murieron en la desesperación de no querer irse. Y el alma se queda dando vuelta. Otras veces sucede que hay atrapamientos. Hay gente que retiene el alma, que frena esa alma, que la atrapa con culpa, con generación de culpa. ¿Cómo me abandonaste? ¿Cómo te fuiste? Esa alma se queda ahí, y se queda dando vuelta. Y pasan, a veces hay mandatos, órdenes que le hemos dado a las personas o que esas personas que murieron nos dieron a nosotros. Y generamos una relación que es malsana, porque esa alma no se puede ir. Y pasan 2, 3 cosas cuando eso pasa. Primero, el alma vaga, y por lo tanto no sabe qué hacer. Hay una película en que se muestra eso con mucha claridad, en que el alma no tiene conciencia de haber muerto porque claramente queda atrapada en un estado intermedio. La película, vayan a verla, la dieron hace 20 años, pero la pueden dar de nuevo, o se puede estar en Netflix o alguna de esas plataformas, que se llama Sexto Sentido. Muy buena película. Además, ahí se probó que Bruce Willis podía ser un buen actor porque no le pegó a nadie, no mataba a nadie. Entonces, eso pasa, que se queda el alma ahí vagando. Hay que ayudarla a que se vaya. O puede pasar lo que se conoce como el fenómeno de la posesión. Y es que el alma se instala en otro cuerpo humano, que ya tiene otra alma, pero que se instala y produce un efecto que es parecido al de la esquizofrenia, en que a ratos actúa con una personalidad y a ratos con otra personalidad, pero que en realidad no es esquizofrenia, es posesión. También existe la esquizofrenia, no estoy diciendo que la esquizofrenia sea una posesión, digo, se confunde con. Y esto pasa, y esto se ha visto en muchísimos casos. Personas que se quedan instaladas porque hay que seguir cuidando a la familia, que se quedan ahí. Y sucede muchísimo. Lo otro es que a veces el alma se fragmenta y queda una parte del alma atrapada. Y por lo tanto, esa alma no puede estar tranquila mientras no recupere el fragmento perdido. Es una cosa bien rara, pero sucede. Esas almas han encarnado en personas que buscan el fragmento perdido. Y eso yo lo he visto en las terapias que hago. Y es maravilloso cuando el alma recupera su fragmento. Porque libera a la otra persona y se libera ella misma. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo es nuestra relación con los muertos? Con todo esto. Por eso yo me atrevo, siendo aquí el segundo mayor de la sala, a dar consejo. Yo digo, lo primero es saber despedir a los muertos.
Hay que ir al cementerio, no es necesario. El que quiera va, el que no quiera no va. Una obligación. Pero de pedirlo, de verdad, desearle a ese que fue un ser humano que su alma se vaya donde tiene que irse. Y desearle lo mejor. Segundo, recordarlo. Pero recordarlo como cuando estaba en vida. No llorar su muerte eternamente, sino decir, oye, el abuelo que era fantástico. Oye, mi amigo tal era tipo no sé qué, tenía cosas buenas, cosas malas, lo vamos a recordar, pero sabiendo que él ya no está. No para traerlo, sino para recordarlo. Y es bonito, y entonces uno pone fotos ahí de los muertos, y se acuerda, tengo un panel en la entrada de mi casa, y tengo las fotos de mis abuelos, bisabuelos, tías, tíos, qué sé yo, de todos ellos. Honrarlos. Eso significa homenajearlo. Es bonito el día del cumpleaños, por ejemplo, de la madre o del padre, recordarlo. Recordarlo es bonito. Recordarlo, honrarlo, desear que su alma esté encarnada de nuevo o no, que su alma haya alcanzado un estado de plenitud o cercano a la plenitud. Y cuando se han quedado atrapadas esas almas, ayudarlos a que se vayan. Porque nuestros apegos al muerto retienen el alma. Entonces el desapego tiene que ser de ambos. Yo dejo que mi madre, el alma de mi madre se vaya, y para ella la alivio, y yo también me alivio. Y por lo tanto ahí hay algo maravilloso, hermoso, que nosotros podemos celebrarlo. Es decir, ayudarlo en su propia libertad. Hay experiencias bien impresionantes de almas que han quedado atrapadas y que hemos, distintos procedimientos espirituales, se puede contactar con esa alma, conversar con esa alma y enseñarle a que tiene que irse, y el alma se va, y vieran ustedes las cosas maravillosas que suceden después de eso. Esta es la visión de la muerte desde la perspectiva holística o de la perspectiva esotérica. Esto es. Yo no me enredo con la muerte. No solo porque no estoy seguro que todos los hombres, todos los seres humanos seamos mortales, que, como les decía al comenzar, mientras haya seres humanos vivos, no sabemos si van a morir algún día. Pero en esa experiencia, la muerte no es más que un incidente en el desarrollo del alma, de nuestro camino hacia la perfección. Lo que importa es la vida. ¿Qué hicimos desde el día en que nacimos hasta el día en que llegó la muerte? ¿Qué hicimos desde el día en que nuestra alma se encarnó hasta que nuestra alma se desencarnó y se fue? ¿Qué hicimos nosotros como seres humanos? ¿Qué hacemos ahí? Porque ahí está lo que va a seguir conduciendo la trayectoria de esa alma que está convocada por la divinidad a regresar a su origen. Para allá vamos. Para allá vamos. Para ese origen divino. Ahora ustedes dirán, ¿y si no existe la trascendencia? ¿Y si no existe la espiritualidad? Bueno, yo tendría que contestarle, mire, yo creo que todo eso existe, aunque no creamos en eso. Pero si no cree en eso, bueno, ya tendrá oportunidad de probarlo, de vivirlo, después que se muera. Y yo le pido, sea egoísta, venga a contarnos si acaso las cosas son distintas. Si no quiere contarnos, no nos cuente. Pero nosotros tenemos que vivir nuestra experiencia. Y vivirla con... Total, lo que importa es la vida. La muerte es un incidente. Se acaba el cuerpo, se acaba ese ser humano, el alma sigue, ya viene otro. Y viene otro, y viene otro, y vamos a seguir en ese esfuerzo hasta que lleguemos al final. Ahora, puede que a alguien le toque después encarnar en otra galaxia, en otra... Esa es otra historia. Todavía no nos vamos a meter con eso, total. Hay solo 100.000 millones de galaxias. Yo estoy preocupado de una, no de los 100.000 millones. ¿Estamos? Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, pero estoy ya no que conversemos si acaso algo me ha quedado muy confuso o escuchar sus discrepancias.
encantaría. José Miguel. Sí, oye, Jaime, bueno, espléndida la charla, yo he aprendido cualquier cantidad y creo que todo le ha sucedido lo mismo, muy, muy profunda, muy buena. Oye, bueno, voy a dar la palabra al tiro, lo único que pido es que las personas que intervengan no se extiendan demasiado para que todos puedan participar. Parece que Polet quería preguntar algo. Voy a sacar el micrófono, ya. Hola, Jaime. ¿Te puedo tratar de tú? Como tú quieras, por supuesto. Mira, soy viejo, pero no tanto. No, esta es una experiencia que yo viví de niñita. Fue una experiencia de mi madre. Y bueno, la situación es la siguiente. Ella quedó ciega bastante joven, como a los 40 años, 40 y poco después quedó ciega. El cuento fue que estaba muy desesperada en búsqueda de su mejoría. Y la contactó un médico amigo con Galté. Con Jaime Galté. Tú probablemente has oído de él. No, lo conocí. Ya, entonces... No, te mudaste. Te quedaste muda. Saca el micrófono. Pasaste a llevar el micrófono. Perdón. Ya. Bueno, la cosa es que se fue a entrevistar con Galté y le dijo, ahora como la mamá era ciega, él la tomó de las manos y me dijo que había sucedido algo sorprendente. Todo eso me lo contó a mí, que era chica, entonces a mí me impresionó mucho todo esto. Dijo que la había tomado de las manos y que era otra persona. La mamá era muy perceptiva. Entonces me dijo, era otra persona, se daba cuenta perfectamente cómo uno estaba, lo que pasaba con la gente, a través de otros sentidos que no era la vista, que logró desarrollar. Entonces la tomó de las manos y ella me dijo, era otra persona, la entonación era otra persona, la temperatura era otra persona, que se posesionaba de Galté, digamos, sí. Y que era aparentemente un médico, no alemán. Sé de qué nacionalidad, creo que era francés, alemán, de no sé qué siglo. Médico alemán. Un médico alemán, ya, de no sé qué siglo. Ya, y la cosa es que le dijo, tengo que volver a verla, no está claro esto. Y en eso la mamá estuvo de acuerdo y finalmente él se murió, justo se murió. Entonces no hubo nueva entrevista ni nada de eso. ¿Qué explicación le das a esto? A que se haya muerto. Porque él se encarna para ayudar, no se encarna en forma distinta, digamos. No, es que ahí estamos frente a un fenómeno diferente, que es un espíritu, un alma que indudablemente es enviada a cumplir esas funciones, que no se quedó atrapado, porque se conoce esa historia en que él actuaba y después no actuó, pero era para ayudar a Galté. Galté era un alma sencilla, muy sencillo, un hombre muy sencillo, flaco, alto. Alguna vez yo era un muchacho, pero me lo presentó mi papá, que era abogado, tomaban café en el Haití juntos, y era abogado de la Contraloría. Era un gallo muy sencillo. Cuando le pasaba esto, él actuaba como muy... Entonces es una cosa que es poco explicable, pero en un alma que venía a ayudar. Y después de la muerte de Galté no se ha sabido de nadie, que esa alma haya vuelto a hacerse presente. Pero, bueno, es una... Bueno, a ver, es lo que las personas que son religiosas llaman milagro. Cosas que no tienen explicación. Ahora, una lástima que se haya muerto don Jaime justo en ese momento, pero tal vez uno podría decir, a lo mejor el punto era que tu mamá no debía curarse. Ya. Eso también es una
cosas, porque la experiencia de tu madre de soportar la ceguera y desarrollar otro sentido, es una experiencia importante. Gracias. Rodrigo. Muchas gracias y fue muy feliz igual. Claro. Sí, Jaime, compartiendo tu visión de que uno tiene una misión en esta vida, me quedé con las señales. Hasta ahora yo pensaba que era tarea propia, el conócete a ti mismo. Claro. Pero esto que hubiera señales externas como el nombre o del día que uno había nacido me sorprende. No sé si podrías abundar un poquito en eso. Por ejemplo, mi nombre es Rodrigo. ¿Qué señal podría significar eso? Mira, ¿es tu único nombre? No, tengo 3. ¿Y los otros 2? Rodrigo, Arturo, Eduardo. Ya. Si fuera rey de Inglaterra, elegiría a Eduardo, sin duda. Si fuera rey de España, elegiría a Rodrigo, evidentemente. Bueno, y de Inglaterra elegiría a Arturo. Mira, yo te lo voy a decir de esta manera. Las señales nos ayudan a descubrir cosas. No es que sean externas, son tuyas. Porque el que eligió uno de esos nombres que el tuyo fue tu alma. Y entonces, con ese nombre hay un proceso de identificación. Entonces, por ejemplo, si tú recurres a una persona que sepa numerología, si tú te metes en la página web mía, que es www.sincronía.cl, vas a encontrar una aplicación en que te dice cuál es el número de tu nombre. Tú pones tu nombre, te lo transforma ya en un número. Y ese número te va a dar una señal de alguna parte de lo que son tus tareas, para que naciste. Entonces pones los 3 nombres, por separado. Y ahí tú vas a encontrar, tal vez tengas que encontrar, que en la última etapa de tu vida a lo mejor tienes que usar otro nombre. Hay gente que cambia de nombre, o que usa un apodo en cierta etapa de la vida, que lo cambia porque asumen su tarea en plenitud y el nombre que tenía no le era suficiente para rescatar esa energía. Toda esa energía están. Son señales que tú tienes. Tú dices, no sé cuál es mi tarea. Veamos cuál es tu tarea. Entonces, ¿cuándo naciste? El 15 de marzo de 1955. Ya. 15 de marzo de 1955. Hacemos un trabajo y buscamos. Vamos a trabajar con el tarot. Vamos a trabajar con la astrología, que son oráculos distintos. Son mecanismos distintos que te dan señales. Que te dicen, mira, has explorado esto, has visto esto otro. Y te digo cuánto se aplica eso. Yo tengo un libro que me puede interesar, que está a la venta en librerías también, que es otro de los que no se venden en este momento de los míos, que se llama El espejo interior. Que justamente eso. Porque nosotros miramos el espejo exterior. Miramos el espejo, no digo que nos afeitamos, yo no me afeito, pero cuando nos miramos al espejo en la mañana, ¿no es cierto? Ese espejo nos muestra una faceta externa. Pero el conocerte a ti mismo no es solo mirar la cara, es sobre todo mirar el interior. Entonces, hay un espejo interior que nos refleja y nos cuenta cosas. Ahí hay respuesta. Y esas son las señales. Y te digo una cosa concreta, cuando tú naces en determinados lugares, eso tiene que ver con tus tareas. Porque no es baladí nacer aquí o nacer allá. O nacer en esta fecha o en esta otra, o pertenecer a este grupo o a este otro. Porque se van produciendo cosas que son muy importantes, muy relevantes. Y eso, mira, ¿verdad? Sí son señales, nada más. Entonces, perdona, pero tremenda tarea que me corresponde porque nací el 24 de diciembre. Bueno, peor sería si hubiera nacido el 25 como Jesús. Por lo menos te salvaste. El 24 de diciembre, ¿de qué año, oye? 52. Del 52. A ver, ayúdame. 24 de diciembre 52. ¿Cómo es esto? 24, 12, 1952, 17, 6,
8, 3, 7. Esto, por ejemplo, ahí tú tienes una tarea pendiente. ¿Te has dedicado al arte un poco? Un poquito. Ya, métele más. Ahí hay una de las cosas que tú tienes que hacer en esta vida. ¿Te fijas? Ahí, por ahí van las señales que te van dando alguna idea. Ya, no me extiendo más. María Isabel, Cómprate el libro. comprar el libro. Muchas gracias. María Isabel, Jaime, ¿te puedo hacer una pregunta un tanto impertinente? Pero tú puedes decir lo que quieras, yo me reservo el derecho a no contestar. Como Es que yo te he escuchado con mucha atención y tuviste una formación católica en los padres franceses. Tu charla tiene mucho de católico, pero tengo la duda si sigue siendo católico o no. Por eso que te dije que era impertinente. A ver, si tú te sitúas en la perspectiva profunda de lo que enseñó Jesús antes de la Iglesia Católica, yo estoy ahí. En el Evangelio yo estoy ahí. Pero la Iglesia Católica prohíbe arbitrariamente muchas cosas que Jesús hacía y que yo trato de hacer también. Y entonces es complicado. Entonces yo no estoy en la religión, no estoy en el rito, no estoy en la disciplina católica. No puedo decir no soy católico, porque no estoy en el club, porque el club dice que tengo que arrepentirme de lo que yo hago para ayudar a la gente y además de arrepentirme tengo que prometer que no lo voy a hacer más. Eso es mentira, porque yo lo voy a seguir haciendo y no me arrepiento de nada, estoy súper feliz ayudando a la gente como la ayudo. Entonces, una pena, ellos se lo pierdan. Pero yo estoy feliz. Y yo, claro, la creencia ¿cuál es? Jesús vino a transformar las creencias divinas de esos dioses perversos en un Dios del amor. Eso es lo central de él. Ahora, él creía en la reencarnación totalmente, como todos los judíos. Como todos los judíos. Si él era judío. Entonces, él creía en la reencarnación, más aún, el Evangelio habla de la reencarnación, no con esa palabra, pero se refiere y dice claramente que cuando Jesús dio tal o cual explicación, ellos entendieron que Elías había reencarnado, no dice reencarnado, que Juan el Bautista era el profeta Elías. Eso está dicho con toda claridad. Y cuando le preguntan, y este hombre nació ciego, no como la mamá de Polet, nació ciego. ¿Por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Cómo iba a pecar él si no había nacido? O sea, ¿pecó antes de nacer? ¿Pecó en otra vida? Esa es la pregunta que le hace el rabino a Jesús, el fariseo. ¿Quién pecó? O sea, está claro. La doctrina de Jesús es una doctrina que incorpora la reencarnación y esta percepción de la muerte. Y claro, yo no sigo en el club. No sigo en el club, pero creo en los ángeles, creo en la divinidad, creo en la trascendencia, creo en el amor. Sobre todo en el amor. O sea, eres Patricia, católico, pero no te sientes católico por todo esto que has explicado. Claro, porque no. A ver, pero mira, es como, imagínate que tú perteneces a un partido político y que el partido político en sus bases tiene ciertas creencias. Y de repente el partido político te dice que va a tomar puras medidas que te van en contra de esa idea. No te puedes sentir parte del partido. Entonces yo no puedo. Además, las rigideces, ahora cuando de repente, pero piensa tú lo siguiente, que hasta que asumió el actual Papa católico, en la Iglesia Católica se hablaba que la nueva era una religión sin Dios que pretendía destruir la fe.
este Papa no hace más que hablar en 3 de cada 4 discursos de que estamos viviendo la nueva era. Y las cosas que dice se parecen brutalmente a las cosas que decimos los que estamos trabajando por la construcción de la era de Acuario. Entonces, está bien. Yo creo que él lo aguanta porque ya lo eligieron tan fregado. No sé qué va a pasar después que se muera. O que renuncie, no sé. Pero a lo mejor hay un retroceso a las doctrinas anteriores. No sé, pero está ahí. Pero yo prefiero no enredarme porque eso de enredarse en reglamentaciones. Entonces yo, al partido político en el que he militado siempre, he decidido no participar más. Ni siquiera renunciar, porque si tú renuncias estás haciendo algo activo en relación con alguien que está muerto, que son esas ideas en ese partido. Entonces yo no voy más a las reuniones. Se acabó. ¿Sí? Es lo mismo. Pato Latapiat. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Una exposición muy interesante. Quiero consultarte desde tu perspectiva. ¿Qué es la diferencia entre el alma y el espíritu? Bueno, lo que expliqué, yo creo que en el lenguaje corriente es lo mismo, que hablamos de la dimensión espiritual del ser humano. Pero yo creo que existe que el Espíritu de Dios es una manifestación divina de la cual se generan las almas. Entonces el Espíritu es una realidad que no es de un alma, es de millones. El Espíritu es la fuerza creadora de las almas. El Espíritu de Dios. Esa es mi apreciación. Ahora, en el lenguaje corriente, cuando uno dice no, el tema espiritual, no puedo hablar del alma, pero el alma incluye lo espiritual, lo mental y lo emocional. ¿Me entiendes? Porque en el cristianismo, el espíritu es el alma redimida por Dios. Ese es el espíritu. Para ti. En el cristianismo, en el catolicismo. No, para la teología católica. Sí, claro. Sí, pero el cristianismo no. Quería preguntarte si desde esta otra perspectiva tenía otras el alma es la creación, es la creación, es la creación espiritual que permite que un ser de tipo animal se constituya en un ser humano. Porque si no tiene alma, es un animal. Exacto. Si tiene alma, es un humano. Es una creación divina para eso, pero no redimida porque no tiene nada que redimirse. Está creada por la divinidad. Por lo tanto, el alma es trascendente, el alma va a vivir para siempre, el alma tiene un camino que va para allá. Y por lo tanto, si el alma se porta mal, si el humano se porta mal, su alma va a tener que ser capaz de darse otra oportunidad para corregir esos errores. Ahora, no, a mí, digamos, la teología es una cosa que me parece, yo la respeto mucho, me parece muy bien que lo hagan, pero no me... ¿Qué te digo? Es como tratar de entender a Dios. Yo no tengo ningún interés en entender a Dios. Yo quiero que Dios me entienda a mí, que me entienda y que me ame. Y yo amar a los demás para imitarlo a Él. Nada más. Para mí la cosa es mucho más sencilla, no me enredo con la parte doctrinaria, ¿me entiendes? Eso muchísimo. Ese es mi punto de vista. Perfecto. Lucho Winter. Gracias. ¿Ah? Lucho Winter, dije. No, abre el micrófono, Lucho. Tal vez es secreto lo que tiene que decir. Muchas gracias, Jaime, por la magnífica exposición y sobre todo la dimensión que lleva. Pero yo quería ahondar en alguna experiencia muy especial que me tocó vivir con mi mujer. Yo estaba en el extranjero y había ido a hacer una exposición a una universidad. Mi suegro estaba en Chile y cuando regresábamos en el auto, mi mujer me dice: mira, anoche tuve un sueño extraordinario y rarísimo. Fíjate que
soñé con que había una calle larga y mi papá iba caminando por el medio de la calle y a ambos costados había una serie de gente que lo aplaudía. Iba muy elegante e iba con una cara de felicidad grande. Y le dije, mira, qué bonito el sueño. A los 10 minutos recibió en el auto una llamada telefónica de Santiago contándole a su hermana que el papá había fallecido. El comentario de mi mujer fue extraordinario. Me dijo, fíjate que se vino a despedirme. Lo que tú contabas un poco de el alma que durante, tú hablabas de 50 días, Los primeros tres. una serie de cosas que yo quedé muy impresionado hasta el día de hoy. Claro. Pero es que eso que tú cuentas es así, efectivamente, eso sucede. Lo que pasa es que mucha gente no lo cuenta. Mucha gente no lo cuenta porque les da vergüenza. Porque no está dentro de lo culturalmente aceptado. Me voy a dar la palabra para hacer una pequeña relación con lo que ya habíamos visto. Creo, Jaime, que lo que tú has dicho un poco, yo recojo lo que pensó Platón, lo que pensó Aristóteles, esta trascendencia, el alma de Platón que está en el Timeo y en el Fedón, y esa alma precisamente que después se va a tener que pasar por algunos niveles, por esos ríos, y va siendo, no sé si decir purificada, o va siendo, digamos, para poder llegar a la plenitud, va a tener que cumplir, y tiene que ver mucho, creo yo, con las misiones, que tú, o sea, no misiones, tú empleaste un término sinónimo de visión, tareas. Tareas. Claro, y se ve mucho, y también en Aristóteles me llama la atención esa presencia de Dios en todo, está en Aristóteles, absolutamente. Este motor móvil y está en todas las cosas. Y en el budismo, el estado de luminosidad superior, ya cuando llega al Buda, es precisamente esta alma que se va, no sé si decir purificando, viendo la luminosidad. O sea, esto refleja que lo que tú estás planteando es profundamente real, porque ya fue, por estos grandes pensadores, fue como se llama, trabajado, escribieron y sin, me imagino, saber de esoterismo, no lo sé, pero me imagino que no, lograron dimensionar en esta alma que trasciende fundamentalmente al cuerpo, absolutamente. Entonces me llama la atención, no sé si tú compartes, que en esta cosa previa, estamos hablando, qué sé yo, 5 siglos antes de Cristo, aproximadamente, si tomamos el debut un poquito después de lo otro, se da toda esta concepción. Y a propósito de experiencia, a mí me pasó lo siguiente, y el año pasado, una cosa rarísima, me vi y dije, se murió Esteban Tomi, me dije a mí mismo, no se había muerto. Después me acordé de nuevo, pasó un par de meses, me acordé, no salen los diarios, nada, ¿no? Yo no lo conozco, lo había visto, pero no lo conocía personalmente. Y un día llego a mi casa, yo siempre veo el obituario para ver si estoy o no. Cuando veo que no estoy feliz. Entonces uno se tranquiliza mucho. Claro. Entonces resulta que ese domingo me dijo, chuta, está Tommy, que ya me he acordado por tercera vez, abro y estaba en el obituario. Yo lo supe 3 meses antes. Claro. Y en ese momento me pregunté, y lo veo ahí, no podía creerlo. Bueno, digo, estas cosas pasan, y a mí me encanta que pasen por los demás. Me encanta porque refleja y reafirma lo que tú dices. Si lo otro es, y yo creo que todos los procesos de creación y este espejo interior que tú hablas en tu libro, es precisamente el poder desplegar esta tarea que a lo mejor está, y recordémoslo en Platón, que el cuerpo te está corrompiendo, te está negando desplegar las virtudes de esta alma. El arete griego, ¿te acuerdas tú? Entonces, eso... Bueno, no quiero extender más. Eso es lo que quería compartir. No sé si coincide en parte lo que acabo de decir.
por supuesto, pero yo te diría que incluso se puede ir mucho más atrás. O sea, la mitología sumeria, la religión de los egipcios y muchas otras señales. Ahora, lo que está pasando con la ciencia contemporánea, cuando la física moderna dice todo es energía, esas son las palabras de la sabiduría sumeria, que están en las tablillas sumerias. Todo es energía. Y como de arriba a abajo, no solamente lo dice el Evangelio cuando dice lo que hacen allá, lo que se hace acá, será atado allá, etcétera, sino que además está en toda la filosofía griega, está en todas partes. Porque esto es parte de una realidad que hoy día el mundo, una vez que pasa la brillantina espectacular de la ciencia decimonónica, hoy día empieza de nuevo a limpiarse todo esto, ¿no? Y la física moderna hoy día incluso llega a asegurar, ¿no?, que la realidad cambia según los ojos del observador. Oye, no me resisto en preguntarte así, perdone que me adjudique la palabra, cosa que hemos conversado, pero no sé, hace ya bastante tiempo, ¿cómo ve al profeta, a la profecía de Malaquías, que es con Pedro el Romano y toda la historia? ¿Cómo lo sientes tú? Mira, yo creo que es un poco lo que intentó hacer este Papa, que él no habla del fin de la Iglesia como creen algunos, sino que él lo que hace es hablar del fin del poder romano. Entonces es la recuperación de la libertad de las diócesis para su autogobierno, que en el fondo la idea que tiene este Papa, que no la ha podido plasmar, de decir, bueno, dejemos que los cristianos, los católicos, elijan a su obispo y que eso se autogobierne. No la pudo plasmar, que se dio cuenta que las cosas todavía no estaban, pero va por ahí. Ahora, yo creo que en general, cuando uno analiza el nombre de los papas y todo, lo aprieta un poco, ¿ah? O sea, yo creo que hay un poco de forzar las cosas, pero es interesante porque lo que él plantea es que esta cosa de esta iglesia centralizada no es eterna. Por lo tanto, él estaba mirando el modelo oriental, el modelo de la iglesia ortodoxa o los católicos orientales, que tienen una tremenda autonomía en su patriarcado, digamos, ¿no? Entonces, cada patriarca, Antioquía, Moscú, Constantinopla, etcétera, son Jerusalén, etcétera. Por ahí va la cosa, por ahí lo veo yo. Ya. No tiene nada que ver con esta otra cosa. Con la muerte. Sí. No sé quién más quiera intervenir o hacer alguna consulta o apreciación. A ver, Jaime, solamente agradecerte. Te puedo decir que yo hace ya bastante tiempo estoy trabajando estos temas también, tratando de unir las ciencias con la filosofía, con la religión, como integrando. Y cuando José Miguel me avisó que tú ibas a exponer hoy día, inmediatamente dije que sí, porque quería conocer tu opinión, para ver cómo yo voy en lo mío, en lo que estoy trabajando. Y te puedo decir que coincidimos plenamente con otros lenguajes, ¿eh? Claro. Pero coincidimos muchísimo en todo lo que has dicho. O sea, lo que tú has dicho no contradice lo que yo estoy trabajando. Entonces, yo agradezco mucho la exposición, porque tú llevas tantos años en esto, porque me ayuda a tener tranquilidad en que lo que estoy trabajando va por buen camino. Gracias por eso. Gracias por eso. A lo mejor a otros mucho, entonces, y entiendo todo lo que has dicho dentro del lenguaje que yo estoy trabajando, y las cosas coinciden, entonces me quedo tranquilo y te agradezco. Te felicito también. Bueno, muchas gracias. Y yo le agradezco, te agradezco a ti también, palabra, y le agradezco a todos que podamos tener esta instancia, sobre todo a José Miguel, que está haciendo este hermosísimo esfuerzo de compartir temas distintos. Porque yo creo que este es un tema súper importante, pero también son importantes los temas históricos. Por ejemplo, hay un tema que a mí me preocupa mucho, y es
¿por qué nos anexamos los territorios peruanos y bolivianos cuando lo que pudimos haber hecho fue haber hecho el sueño al mariscal Santa Cruz y construir un gran país que hubiese sido mucho más poderoso en el mundo entero para darle educación, para darle seguridad, tranquilidad y felicidad a millones de personas? Tendríamos el 70% del cobre del mundo, el 70% del litio, seríamos un solo país, no gastaríamos nada en ejército ni en fuerzas armadas, porque son un gasto enorme, tendríamos, etcétera. ¿Por qué? Esa es una explicación que a lo mejor historiadores como tú la pueden dar y que tiene que ver con la trascendencia también, porque es pensar cómo construir sociedades más felices en las cuales todos nosotros tenemos mucha responsabilidad. Así que muchas gracias. Oye, muchas gracias, Jaime. ¿Puedo decir algo? Una cosita más mínima. Lo otro también que quiero decir es que este es un tema muy, muy personal y que todos se merecen el respeto. O sea, creo que eso Toda la creencia. tiene que ver con la libertad también. Claro, por supuesto. Oye, no, muchas gracias a ti, Jaime, al revés. Gracias. Un curso, una exposición maravillosa. Te podemos invitar como integrante cuando venga una charla interesante. Vamos a ver a otros invitados. Y realmente para mí me remeciste harto, porque conocía poco el tarot, algo conocía, pero realmente, y no el tarot, de toda esta implicación que hay hecho maravillosa. Y esta alma que yo también estoy seguro que va a otra parte mucho mejor. Así que felicidades y muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Y gracias a Jaime Alejandro también. Muy bien.